Estamos acá en una nueva entrevista, en una nueva nota esta que estamos haciendo este ciclo de charlas y esta ocasión con Belén Díaz, recién llegada de Europa. Contás un poquito cómo estás viviendo estos días acá en Mar del Plata. Bueno, muchas gracias que nada, Alejandro, por la invitación. Llegué más o menos hace unos 3 días, luego exactamente de 3 años no viniendo al país. Así que muy contenta porque el clima, primero que nada, está muy bien. Y como siempre, como comentaba con mi mamá, muy contenta por el recibimiento de la gente, la amabilidad, que es algo que, bueno, uno se acostumbra a no vivir con otra cultura y cuando viene es como, sentirse muy acompañado y muy apapachachado, ¿no? Como así que está bueno. Recordando un poco los viejos tiempos, ¿no es cierto? Exacto. Juntándose con gente, yendo... Bueno, en particular estuviste en Estados Unidos, prácticamente tu segunda casa o primera casa deportiva, digamos, ¿no? Correcto, sí. ¿Cómo fue volver a las instalaciones del club, encontrarte con gente ya hace tanto tiempo? Y bueno, La Plata, donde vos prácticamente creciste como deportista. Sí, la verdad es que es algo que siempre lo voy experimentando de diferente manera, porque esta es mi tercera vez que vengo desde que me fui a vivir a Barcelona. Y volví en el 2020, en el 2021, volví en el 2023 y ahora. Y claro, los crecimientos que uno va teniendo, los diferentes desarrollos de la edad, de los proyectos de uno, cuando vuelve, es como que lo va viendo siempre diferente. Y es algo que nunca pensé que iba a suceder hasta que uno lo experimenta y dice, qué loco, cómo uno se siente cuando camina. Esto lo hacía todos los días. Claro. Y ahora se siente diferente, pero desde un lugar como lindo, desde el reconocimiento y desde la gratitud también, porque al final, como muy bien decías vos, Mar del Plata me adoptó a mí cuando no conocía a mucha gente. Obviamente, Necochea, Mar del Plata, hay poca diferencia, pero no es lo mismo decir voy a competir en Mar del Plata que luego encontrarte con que tus amigos, tus entrenadores, todos son de Mar del Plata o quizás también de otras ciudades. Así que para mí fue como volver a recordar eso, pero creo que también es lindo poder darse ese permiso, porque es como que uno también reflexiona mucho el camino que hizo para estar donde está también ahora. Bien, y bueno, pasando ya después al viaje, esto de quizás no dejar por completo la parte deportiva, pero ya la competencia la dejaste un poquito de lado. ¿Cómo fue este cambio, este proceso de cambiar tanto? Porque te fuiste de Mar del Plata, te fuiste de la competencia y dijiste, bueno, vamos a hacer algo nuevo. ¿Cómo fue todo eso? Sí. Bueno, cuando yo decido irme a competir a Barcelona, ya era un proyecto que tenía en vista. Yo se lo había comentado alguna que otra vez a Federico Díez. Y siempre fui una persona en la cual, viste, como que tienen las cosas en la cabeza y es difícil que se me quiten hasta que no las cumpla. Entonces cuando le dije, mira, Fede, me parece que ya me quiero como cambiar y demás, y le digo, estoy consiguiendo para irme a Barcelona, y ahí fue cuando conseguí el contrato en el Club Natació Barcelona. Lo cerré antes de la pandemia, vino la pandemia y luego por todo ese proceso se me retrasó un poco la ida. Pero yo tenía muy claro que cuando iba a ir a Barcelona, no sabía si era el final de mi carrera deportiva, pero finalmente, inconscientemente, yo estaba en busca de algo diferente. Hacerlo a la puerta a lo deportivo, pero veía que algo más era, pero no sabía qué era. Hasta que me encuentro viviendo en plena pandemia a Barcelona, me hablaban todos en catalán, tenía compañeros también de otros países, algunos latinos, otros no, donde también el estilo de entrenamiento era muy diferente. Bueno, no, ni hablar la parte básica de la comida, de vivir en euros, que el tema del alquiler, de los papeles, también todo eso es bastante complicado al principio. Y no tenía amigos, o sea, era todo desde cero. Creo que Mar del Plata no fue tan fuerte porque yo conocía casi todos. O sea, entrenar ya con Guido y con Fede ya era como casi normal para mí. Y todo eso no estaba, y fue como que ahí también me ayudó como a verme desde decir, bueno, creo que ahora sí viene otra gran etapa que no sé qué es lo que va a despertar en mí. Y viví una temporada de 2 años exactamente. Primero hice una temporada con el Club Natació Barcelona, que cuando yo digo temporada en natación es desde septiembre hasta julio o agosto. Son diferentes las temporadas que como se viven acá en Argentina o en Latinoamérica en general. Va al revés el calendario allá, claro, con respecto a que las competencias también. Sí, correcto. Entonces, claro, yo llegaba y para mí era más de mitad de año, pero en realidad había empezado una temporada nueva. Entonces eso también te cambia mucho cómo es el ciclo de las competencias y demás. Hice esa primera temporada y luego decido tomarme un tiempo de 4 meses porque tuve una amenorrea, que es un problema, digamos, hormonal que había sido causado por el mismo adaptación, sobreentrenamiento, bueno, muchísimas cuestiones emocionales que gracias a eso como que también me dije, wow, creo que acá algo mi cuerpo me está queriendo decir
Y como siempre, a tope, ¿no? Como siempre, alto rendimiento, y me daba cuenta de que algo diferente tenía que hacer. Por eso mismo también le pedí ayuda a Federico, donde le dije, mira, Fede, me está pasando esto, nunca me pasó en la vida, siempre fue una chica a nivel hormonal, físico, de salud, impecable. Sí. Pero me sucedió fuera. Entonces ahí fue como un llamado de atención nuevo, y luego es cuando ahí decido cambiarme a otro club, y donde como que volví a recuperar todo eso, pero también había recuperado algo muy importante, que era el disfrute. Que Bien. yo era como... Seguramente has conocido muchos deportistas y te habrán mencionado de que sí, pero hay momentos de tu etapa que no disfrutás. Exactamente. Porque vas persiguiendo, hasta que yo me vi en pleno Barcelona, habiendo logrado muchísimas cosas, pero no lo estaba disfrutando. Claro, a ver, el alto rendimiento, algo que tiene el deporte es que es un trabajo en realidad. Guste o no guste, se llame como se llame, no importa, pero usted lo tiene que tomar como un trabajo para llegar a ciertas metas. Después, obviamente, el pago, el cobro es otra cosa distinta, pero es un trabajo para ustedes. Y a veces, por ahí, ese trabajo es una exigencia mayor y las posibilidades que tienen son muy pocas, no son tantas en sí. Entonces, ese disfrute que por ahí otros trabajando lo tienen, en mi caso yo acá estoy disfrutando tranquilamente, por ahí en el alto rendimiento no se ve de la misma manera, o no se trabaja de la misma manera, por lo menos en Argentina. Allá en Europa, ¿cómo lo viste? ¿Cómo se siente ese alto rendimiento? Se siente que hay más apoyo económico, pero no creo que la parte... eso es como medio un mito que se tiene dentro del deporte, donde se dice, no, porque tienen más apoyo económico, por eso ya son más buenos y tienen más campeones olímpicos o lo que sea. Eso no es de tener solo más apoyo económico, sino es que desde el sistema del país, de hace muchísimos años, funciona, por tanto hagan lo que hagan, ya saben, y ahí, ¿no? Como que prospera lo que hagan. Bien. En Argentina, claramente, históricamente hablando, lo que nosotros experimentamos, quieras una cosa u otra, siempre fue un país donde nunca se destacó por un gran apoyo económico deportivo. Entonces, ese cambio que uno viene de la falta y ve que de golpe tenés todo un equipo detrás, donde vos no tenés que pagar absolutamente nada más que decir sí, no, quiero, no quiero, esto me sirve, esto no me sirve, donde ya te dan todo un sistema, vos decís, ay, no tengo que pensar más que... Claro, y vos decís, acá algo no... Claro, que en entrenar. Punto. Entonces ahí te reducen esa cuota de estrés o de preocupación, hay otras palabras, pero bueno, me viene esa, de decir, claro, yo soy un deportista profesional donde no me tengo que preocupar por el dinero, acá esto es raro. Claro. Pero fue lo que yo experimenté. Entonces ahí, ¿qué pasa? Te quitan todo ese nivel de estrés, y es donde ahí vos te puedes dar el permiso de hacer otras cosas, porque sabes que la parte económica está, donde no ganes o no ganes, hagas la medalla o no hagas la medalla, hagas un segundo más, un segundo menos, porque eso es parte del proceso, porque vos estás haciendo lo que hay que hacer, no está en juego. No es que vos decís, bueno, termino la temporada y ahora tengo lo que, si en la temporada anterior me fue regular, no es que perdés tu plaza y al siguiente año no tenés nada. No, le das una continuidad. Claro, como quizás en el vóley, en el fútbol, en el tenis tengas una mala temporada, vos sabés que la siguiente temporada tu equipo te va a querer y vamos a seguir. Entonces eso era como raro, y por tanto se vive desde un lugar como más desde el alto rendimiento bien enfocado y bien centrado. Aunque aún así hay muchos puntos donde hay unos vacíos, donde quizás a ese deportista lo tratan como si fuera una cosa o una máquina, que fue algo que yo experimenté. Tenía un problema emocional bastante importante, donde yo claramente no tenía herramientas, y me vi donde nadie me estaba entendiendo, que como una chica 6 meses sin que le baje la menstruación, no pasa nada. Esto es grave. Claro. Y no se lo tomaban como tal. Entonces yo dije, acá hay algo que no va claro, porque tenés todo. ¿Cómo que no? Tenés que hacerlo. Y ahí es donde viene la otra parte, que en vez de verte como un humano, de decir, quizás acá en nuestra cultura, sí lo veo, porque yo en mi club por supuesto que lo experimenté, entonces nos pasamos para el otro lado. Bien, donde el disfrute se pasa, es como que el nivel de exigencia es más alto, porque las condiciones ya están, lo tenés todo, no tenés por qué quejarte de nada. O sea, se ve directamente del otro lado que lo vemos nosotros acá. Acá nos preocupa por ahí la parte del apoyo, que si bien hay apoyo, pero por ahí no total, y allá hay mucho apoyo, pero sos directamente una máquina. Exacto, o sea, la parte emocional, exacto, la parte emocional, la parte esta, como yo te decía, el simple hecho de que te abran la puerta en un lugar donde... y son la gente amable, donde hay una conexión, eso se nota que falta. Entonces, cuando un deportista coincide ambas patas,
se ve, se nota en cómo lo vibra, en cómo lo experimenta, y es ahí donde yo veía que había muchas chicas que estaban en lo mejor de su carrera deportiva, sí, también siendo más grandes, no sé, 25, 26, 27, 28, 30, 34, porque ya llevaban muchos años con ese sistema, desde capaz de los 18 hasta los 28. Claro. Y yo me tocó a mí en los últimos años de mi carrera. Entonces, como que eso es lo que hace la diferencia si lo llevas, obviamente, a grandes escalas como Australia, Estados Unidos, Alemania, Italia, donde desde mi punto de vista están también un poco más finos, desde lo que España ya está fino. Claro. Es como otro nivel dentro del mismo nivel que ya es alto. Bien. Lo que noto un poco en España, más que nada, porque bueno, por ahí uno siguiéndolo un poco a Ulises, obviamente, bueno, Guido, Lucía, que también están allá, Ulises ahora se fue a Estados Unidos, pero como que España tuvo un crecimiento importante a nivel mundial en la natación. ¿Es así o crees que ya en realidad ya venían con un proyecto importante y terminó de explotar ahora? La verdad es que yo creo que tiene mucho que ver con la etapa generacional que está viviendo cada deportista. Uh-huh. Si te pones a dar en cuenta, hay nadadores que son más experimentados, donde están entre los 28, los 29 y los 30 años, 25, donde ya han vivido una etapa anterior, como puede ser la de Ulises, con 18, sí, 19 años o 20, donde han sido extremadamente buenos y ha pasado una temporada o dos de 4 o 8 años y donde volvieron a hacer sus mejores marcas. ¿Y eso qué te quiere decir? Que a nivel de madurez, ahora los procesos son más largos en el tiempo. Es decir, vos podés pegar ser el mejor con 17, 18 años, sí, y hay un proceso donde vos lo mantenés y luego te ven en la madurez mental y es ahí donde pasan al siguiente nivel con relación a los resultados. Y eso se ve mucho, donde hay nadadores donde lo pueden sostener durante 10, 12 años y después tienen 30 y vos decís, ¿tiene 30 y nada más fuerte que a los 18? Sí, porque tiene esa madurez mental que como el sistema está preparado, hacen que vos puedas seguir y no saturarse, ni agobiarse, ni estresarse, como me pasó a mí, que yo llegué muy cansada, porque había muchos estrés que tenía que soportar por esto, por la parte económica, sí, que ellos no lo viven. Entonces yo creo que también depende mucho del nadador en concreto y de las etapas generacionales, que ahora desde el 2022-23, que por ejemplo el caso concreto es Federico Díaz, sí, el nado Castellón, que hizo un cambio en el club, desde el sistema, porque alguien dentro de ese club decidió invertir y mirar afuera. Porque venían invirtiendo en entrenadores españoles, sí, y a alguien se le ocurrió y decía, a ver, y trajeron a Fede y cambió totalmente toda la estructura de un club donde hacía muchos años que no lo podía conseguir. Bien, sí. ¿Entendés? Se ve de afuera que, bueno, por lo menos por lo que uno ve en redes más que nada, pues a veces para seguirlo nos cuesta por un tema de que no se transmite todo acá, que están siendo récord en tal, campeones de tal, o campeones de tal cosa, todo, y vos decís, che, bueno, hubo un cambio por lo menos. Belén, vos en lo tuyo, vos te fuiste de acá, seguiste comiendo allá, pero vos en tus redes mencionás mucho el tema del profesionalismo, el tema de este cambio de mantener tu vida como profesional, pero no ser profesional. Esto de entrenar a un nivel que vos decís, bueno, mañana va a competir. Sin embargo, no, pero tu cabeza trabaja de otra manera, va a otro ritmo, va a otra manera. ¿Cómo trabajaste ese momento de decir, bueno, no compito más, me relajo un poco, pero sigo manteniendo esa rutina? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Fue una transición que tuve que hacer, porque uno de los primeros problemas que viene cuando vos decidís dejar de competir es que ahora no sabes muy bien cómo es tu rutina, o sea, porque tu rutina desde los 8 años hasta los 25 fue la misma. Claro. Entonces empezás a tener muchos cambios en tu cuerpo, donde por ejemplo estaba como ya muy saturada de la parte del entrenamiento, de hacer doble, triple entreno por día, entonces donde no tenía ni ganas de levantar una pesa de 2 kilos, ni la creo con la abuelita de que iba al gimnasio tenía más ganas que yo. Entonces ahí dije, esto es raro, pero ¿qué pasa? Me di el permiso de hacer otros deportes, de ir a nadar porque me gusta nadar, a ir a caminar, a hacer senderismo, a hacer cosas para decirle a mi cuerpo, mira, te tenés que seguir moviendo, descansá, y más o menos ese periodo me duró como desde 2022, sí, 1 año y medio, donde me costaba un montón ir a nadar, a entrenar. Era como que no, que sonaba el despertador y decía, ay, un poquito más en la cama. Era como que mi cuerpo estaba como que seguía con esa resaca de tantos años. Entonces dije, ahora, ¿por qué te vas a exigir?
no va a pasar nada porque no entrenes. Claro. En mi cabeza era un problema sí. no entrenar. Claro. Entonces decía, esto es raro. Bueno, entonces lo fui trabajando hasta que hubo un momento en el que limpié eso y después dije, ahora sí tengo ganas de entrenar. Y volví a planificarme y a instalar unos hábitos donde me doy cuenta que mi cuerpo funciona muy bien para poder construir proyectos a nivel, proyectos no mentales, más estratégicos, de comunicación, entrenando. Entonces ahí como que volví a engancharlo a un ritmo y empecé a entrenar como más la parte de fuerza, como también estéticamente quizás se ve diferente el cuerpo, porque yo de tener el cuerpo que tenía a dejar de competir era otro cuerpo y ahora disfruto como de ese cuerpo trabajado diferente durante un par de años. Entonces me centré mucho en eso, en cómo volver a reestructurar los hábitos principalmente, que eran los que a mí me ayudaban como a sentirme enfocada, pero un enfoque diferente a lo que era alto rendimiento. Pero mi estilo, mi forma de ser, yo necesito un objetivo. Okay, bien. No puedo ir como, bueno, vamos probando. Siempre te das un tiempo. Algo de yo me pongo algo en la cabeza y ahora, como no tengo como esa sensación de antes, de que hay un reloj, me doy más el permiso a equivocarme, como a tener como esas temporadas donde, por ejemplo, me tomo un mes de vacaciones y que no pasa nada, me voy de vacaciones un fin de semana, me como algo fuera de lugar. Pero eso para mí era muy anti-objetivo. Y Claro. ahora es como que volví a reestructurarlo. Pero la clave de todo eso es trabajar mucho en mi cabeza, en mi mentalidad. Porque logré que mi cabeza sea mi mejor amiga. Y ahí donde vi que si yo entreno y tengo buenos hábitos y tengo buenos pensamientos, cualquier cosa que me proponga lo voy a conseguir, porque esa estructura de alto rendimiento ya la tengo en la cabeza. La misma forma en la que yo me concentro hoy para, no sé, dar una clase, crear una clase o tener nuevos clientes, es el mismo mecanismo que yo usaba cuando tenía que prepararme para competir. Es lo mismo, ya lo sé. Entonces eso está muy bueno porque no es que tengo que empezar tan de cero. Ya todo mi cuerpo, mi sistema sabe cómo responder a los nuevos estímulos que están alineados a la etapa que estoy viviendo ahora. Bien, o sea, pero toda la clave fue el entrenamiento. Bien, o sea, trasladaste la rutina de entrenamiento de la elite a tu vida... A mi vida normal, Dijiste, como bueno, cualquier persona. La única diferencia es que ahora en vez de hacerlo en 50 segundos, lo haces en un tiempo. En un mes, 2 meses, 3 meses, o te lleva el tiempo. Exacto. Bien. Yendo un poquito también a la parte deportiva, que obviamente una carrera que tenés un currículum importante. Si tuvieras que relacionar hoy por hoy tu carrera profesional, esto de el coaching, todo lo que estás haciendo, hoy te sentís cómoda, te sentís bien con eso, en relación a qué torneo sería el mejor, porque más cómo te sentiste si tuvieses que hacer un balance y decir, bueno, hoy mi momento de coaching es en comparación a mi mejor torneo. Qué buena pregunta. Incluso hace un poquito atrás lo pensaba. Decía, bueno, ahora más o menos mi proyecto empezó en el 2000, bueno, cuando dejé de competir un poquito más adelante. Y hoy estamos en el 2026, que más o menos son como 4 años y medio que voy con el proyecto. Entonces pensaba cómo era mi desarrollo a los 4 años y medio de cuando empecé a competir, y sería más o menos. Sí. Pero es difícil la comparación, porque claro, las métricas o los objetivos son diferentes, pero sí que es verdad que te puedo decir que más o menos como que me siento como si estuviera en la parte de la adolescencia, más o menos. Bien, ¿Cómo? Categoría juvenil, recién empezando. Claro, categoría juvenil, donde ya tenés objetivos de pensar más en grande, pero que aún sabés que tenés que seguir aprendiendo en cuestiones que son partes del mismo proceso que vas viviendo. Yo todavía no me siento ni en nivel absoluto, ni por ejemplo cuando yo clasifiqué a mi primer juego de sur, donde hice un récord argentino, aún no me siento en mi desarrollo de mis proyectos en ese nivel. Aunque como voy creciendo tan rápido, gracias a Dios, como que año tras año crezco mucho y está bueno. Estoy creciendo, estoy siendo mucho más rápido que quizás con la natación. Pero como yo siento que en realidad el proceso no empezó, no se reanudó desde que yo decido dejar de competir, sino que desde que yo compito hasta hoy, soy la misma persona que solamente transformó la forma de relacionarse con la natación. Al final es como un cambio de punto de vista. Pero bueno, si te podría decir el ejemplo, sí, o sea, es una muy buena pregunta. Recién estarías empezando, básicamente. Sí, en etapa juvenil ahora. Etapa juvenil, todavía no estás en la parte profesional, no. Pero estás ahí. Pero estoy ahí, por claro. Ahí metes un Ojo, que cuando lado, en un anito capaz que no queda mucho. Bien. Y ahora sí, yendo un poco a la parte deportiva, ¿cuál fue el torneo o el mejor momento en tu época deportiva? El mejor momento. Yo te diría que varios. Tengo como 3 momentos que son como muy marcados.
El primer momento fue cuando por primera vez quedó campeona sudamericana juvenil en el 2000, cuando tenía 13 años, que fue ahí como decir, wow. Claro, soy campeona de toda Sudamérica y veo que ya mi velocidad no simplemente me alcanza para ganarle a mis compañeritas, sino que también ahora le gano a chicas un año más grande que yo, porque yo era categoría más chica. Bien. Entonces ahí fue como un clic en mi cabeza de decir, wow, encima no solamente fue en una prueba, fueron en 6. Entonces fue como, esto acá hay algo que me generaba como mucha ilusión lo que se venía. Ese fue como el primer clic que fue como el creérmelo más de que realmente era posible ser nadadora profesional, que no era... algo como, más y ya está. Sí, claro, como decir, bueno, capaz que en unos años me olvido. Claro. Luego fue en el 2013 que yo me había recuperado de una lesión muy importante, que estuve más o menos como unos 8 meses sin poder nadar. Me había lesionado de los 2 hombros y me acuerdo muy bien que yo había estado ese año sin poder nadar prácticamente. Y vuelvo y en ese mismo año me vuelvo a clasificar al sudamericano juvenil, vuelvo a quedar campeona sudamericana con solamente 3 meses de entrenamiento y al mismo tiempo, mi tiempo me alcanzó para ser por primera vez campeona argentina de absoluta. Habiendo venido de una lesión que fue para mí una de las cosas más difíciles que me enseñaron mucho, pero fue muy difícil, o sea, 8 meses sin poder nadar. Un montón. Y más durísimo. Más en ese nivel. A punto de que me operen, era todo un tema, viste, como que era adolescente y estaba también como la parte de la adolescencia, ¿no? 17. Sí. Ahí también fue como, ahora si superé esto, claro, mentalmente me puso muy fuerte. Y creo que el otro momento muy importante, bueno, el hito fue obviamente Juegos Panamericanos, pero yo creo que fue un hito, no fue como la etapa más importante, fue cuando yo decido venirme a vivir a Mar del Plata. Fue como ahí de vuelta, como pensar en todo mi pasado y también pensar en mi futuro y decir, es que si yo no me arriesgo a esto, otra vez no me quiero quedar con la sensación que hubiese sido sí, ¿no? Que es esa pregunta de no me arriesgo y me quedo donde estoy, porque tampoco es que, como te digo, tenía mucho para entrenar, para crecer, pero yo veía que mi camino iba por otro lado. Bien. Esos fueron como los hitos más importantes en Argentina, porque luego cuando yo decido venirme a vivir a Barcelona, como te comentaba, había ya se empezó a aparecer como no solamente lo deportivo, ya me notaba que yo estaba buscando algo más, algo que tenga que ver también con mi parte personal, que hasta ese momento nunca le había dado lugar. Okay. Solo era deporte, natación. Bueno, novios, vida de amistades, ¿viste? No, sí, pero de golpe me doy cuenta que quiero tener una relación seria, de verdad, como estar ahí con esa persona, donde mi futuro económico también tiene que tener un protagonismo, donde nunca me he ido de vacaciones. O sea, había muchas cosas que empezaron a tener como una incógnita en mi vida. Y ahí fue claro, no fue solamente lo deportivo, sino que apareció la parte personal y es un poco la consecuencia de esto que estábamos hablando hace un ratito. Bueno, Belén, siguiendo un poquito, recién me decía el tema, de tus logros más importantes a nivel deportivo. Obviamente este cambio tan personal, en la vida personal, de pasar de mantener una rutina de lo deportivo, utilizar esas experiencias de alto rendimiento y llevarla a tu vida personal. Y ahora es esto de decir, que ahora quiero mantener una pareja estable, mantener algo económico, decir, quiero este rumbo, quiero llevarme para acá. Y apareció el coaching, apareció esta carrera, esto que promocionas tanto en las redes y que aparentemente por lo menos se te ve muy feliz haciéndolo, por lo menos. Contanos un poquito en qué consiste esto. Bueno, todo empezó en realidad en pandemia, donde conocí por primera vez a mi primer coach, que es Fernando Ibáñez, que fue un mensaje así, todo en modo random, de una persona que no sabía quién era y me dijo, mira, tenés mucho potencial, me gustaría simplemente regalarte una conversación, que experimentes lo que es el coaching y luego de ahí más si querés trabajar conmigo genial y si no, no pasa nada. Y era pandemia. Y digo, qué bueno, porque yo venía ya de experimentar durante muchos años lo que era el psicólogo común y el psicólogo deportivo. Y había algo de la psicología que ya no me estaba, como yo notaba que necesitaba algo diferente, pero no sabía qué era. Entonces me hacen esta propuesta y me quedó clavada una pregunta que fue, ¿cuál es tu objetivo? Y me tardé no sé cuántos minutos en responder algo que yo creía que lo tenía claro. Y tenía un nudo en la cabeza tremendo. Y yo ahí me quedé en shock.
Dije, acá hay algo que no va bien. Entonces, obviamente, experimenté el proceso y ahí es cuando me ayudó él a hacer esa transición entre Mar del Plata y Barcelona. Estuvimos trabajando un largo tiempo y ni bien llego a Barcelona me contacta también el coach de ahora mismo de Ulises Casau. Sí. Bueno, él es también colega mío que ahí me dijo tal y me compartió de que había una formación en Barcelona. También contacto a Leo Moyano, que es lamentablemente ya no está en este plano, ha fallecido y bueno, también fue mi profesor y luego mi amigo, mi colega, hicimos trabajo juntos. Y básicamente como que ahí me metí de lleno en algo para mí. Primero era para mí, era como para decir, bueno, a ver, yo ya venía con muchas, ¿cómo decirte? Como con muchas demostraciones de que había algo en la parte mental, psicológica y demás que me llamaba la atención, pero como decíamos, siempre pasaba a segundo plano, la natación era lo primero. Entonces el coaching básicamente es un encuentro o es una herramienta donde podés, a través de preguntas y respuestas, espejarle a un otro cuál es su forma de pensar, cuál es su forma de ver, cuál es su forma de percibir la realidad, a través del lenguaje, a través de la corporalidad y a través de todo lo que tiene que ver con las emociones y la mente. Entonces es como que te ordena todo el tiempo a través del espejo. Y luego lo más importante es que te ayuda a hacerte preguntas que vos por tu propia cuenta, como no tenés la herramienta, quizás nunca te podrías hacer. Como por ejemplo, yo nunca me pregunté ¿cuál es mi objetivo? Y hacerlo tan minuciosamente detallado con plan de acción, lo dejaba. Claro. Hasta que tengo a alguien delante que claro, supuestamente. Vos ya sabías que era tocar la pared que era el otro punto, hasta Taira. Claro, pero a mí no me habían enseñado nada. Entonces cuando tenés del otro lado a alguien que te dice hasta que no saquemos esto adelante, no está concluida la sesión y te enseña, yo me estaba enloquecida. Y me dio mucho en mi forma de ser, porque también se trabaja mucho lo que tiene que ver con la forma de ser. Entonces, si vos tenés una forma de ser en la cual te da unos resultados que vos querés, estamos todos estupendos. Claro. Pero la gran mayoría de las veces sucede que vos tenés una forma de ser y unos resultados que no son los que querés. Bien. Y eso era lo que a mí me venía pasando. Tenía resultados, pero internamente yo no me sentía, como te digo ahora, esto como dijiste, feliz. Yo ahora me siento como que todo el tiempo me siento muy bien. Bueno, a mí eso en mi carrera siempre fue así. Claro, una cantidad de altibajos para todos lados. Entonces a mí el coaching me dejó como ese despertar muy grande donde fue como esto, esa transformación es una herramienta que para mí, para diferentes personas que no necesitan una terapia o un psicólogo, les da unas herramientas que son como más rápidas, más pensadas en el futuro y no tanto para resolver una situación explícita sobre el pasado. Ok, bien. ¿Y vos eso hoy cómo lo estás trabajando? O sea, vos eso... ¿Vos cómo lo fomentás? ¿Cómo lo trabajás? ¿Tenés un consultorio? ¿Lo llevas a personas? ¿Cómo es ese trabajo tuyo? Realmente ahora mismo lo estoy trabajando de dos maneras. Primero que creé una comunidad que se llama Rendimiento Consciente, donde a través de, obviamente, siempre hablo desde mi experiencia, que para mí es muy poderoso, porque cada uno, cada mentor, cada coach siempre tiene que como dejar entrever que yo soy mi mejor testimonio. Eso antes que nada. Bien. Como yo lo experimento, va a ser diferente de cómo vos lo experimentás, pero si le sumás a eso, a los conocimientos, a la formación, al estudio, a la metodología, es como que las dos hacen, es un gran... Se complementan. Claro, entonces yo potencio mucho el rendimiento consciente, donde la gran mayoría de la gente que le interesa es como que están teniendo resultados, pero tiran mucho desde su cuerpo, desde lo que hacen. Y se dan cuenta que ya no hay más que tirar por ahí porque el problema no está ahí. Claro. Entonces, como que los hago ver que el rendimiento consciente nace siempre desde adentro, desde cómo te estás hablando, de cómo te estás pensando. Entonces yo todo eso en esa comunidad los voy nutriendo, les voy compartiendo ideas, les voy mandando reflexiones, que le mando un mail, que un video, pero siempre por una comunidad interna que es gratuita, que es a través de WhatsApp. Y luego en Instagram se ve algunas cositas, pero el que está interesado realmente entra a esa comunidad y me tiene como a mí como un poquito más cerquita. Si, por ejemplo, ahora mismo no quiere invertir en una formación o en un taller o lo que sea, y luego la gente que ya quiere como invertir en su formación y quiere que yo los acompañe, ahora mismo estoy haciendo como sesiones 1 a 1, que son personalizadas, que son todas modo online, a través de las plataformas de Zoom, pero voy creando como procesos de coaching y mentoría donde los voy acompañando. Pero este año ya me voy a lanzar un poquito más a lo que son talleres y formaciones, porque claro, me noto que hay mucha gente que quiere conmigo, pero ya el tiempo, la disponibilidad económica no les da.
y que está perfecto porque yo también estuve ahí, entonces como que lo quiero ir como abriendo a más personas, pero bueno, ofrezco tanto contenido gratuito como contenido privado, donde lo que hablamos entre nosotros queda ahí y todo en pos de tus objetivos, de aumentar tu rendimiento, pero desde la satisfacción personal, de sentirte como satisfecho con tu trabajo, aunque quizás ese día la nota no salió un 20, salió un 8, pero decís, qué buena nota, y estés contento con tu trabajo. Eso es lo que yo hago. Bien. Entre los que asesorás, ¿está bien dicho? ¿Sería asesorar? Sí, está bueno la Entre palabra. los que asesorás, ¿tenés deportistas o son únicamente gente random, digamos? Claro. No, empecé, la verdad es que fui pasando por muchas estructuras de ir probando también, pero ahora mismo tengo deportistas, tengo por ejemplo natación, tengo básquet, sí, natación y básquet, y también luego tengo emprendedores y tengo también profesionales que están dentro del mundo de la salud. Ah, mira. Entonces tengo emprendedores que tienen sus propios negocios, en este caso son todas mujeres, jefas de negocio, donde tienen que aumentar su rendimiento, pero que notan que también hay como que se tienen que trabajar adentro de ellas mismas, no en la parte justamente profesional de una reunión de trabajo, sino el detrás de escena. Claro. En el descanso, en un montón de cuestiones que también hacen que su rendimiento y sus proyectos no se potencien tanto como ellas quisieran. Bien. Y luego en el deporte pasa lo mismo, donde tienen muchas aspiraciones, pero llegaron a un momento donde no saben cómo pasar al siguiente nivel porque el entrenamiento ya no les da el resultado que ellos quisieran, porque su problema no está en el físico ni en el tiro libre, ¿no? Claro. Está dentro de ellos, entonces yo los ayudo como a ordenarse. Si se puede preguntar, ante todo siempre con respeto, obviamente, justamente decías, el entrenamiento quizás no lo es todo. ¿Fue consecuencia del viaje de Necochea a Mar del Plata? De cuando me pasé de Ada a Mar del Plata, sí. Bien, listo, ya está. Ya está. La aparición de Federico Díez Anderson a mi vida hizo reafirmaciones de muchas cosas respecto a eso. Bien, o sea que no solo en el tema tenés experiencia, sino que lo sabés y lo viviste, además. Pero te puedo contar un montón de cosas referidas a eso, por eso lo vivo cuando lo comparto. Vos lo sentís que lo vivo tan fuerte, porque es algo que yo experimenté. Me hablabas recién del tema del resultado, del tema de los objetivos. Algo que se cuestiona últimamente, o por ahí, que uno por ahí no sabe, lo digo yo críticamente también, desde el otro lado, es cuando a veces opinamos o jugamos a los deportistas y decir, ese resultado es una porquería. Primero, ¿cómo lo tomás? O cómo lo tomaste vos en tu vida como deportista y cómo lo tomás hoy del otro lado, viendo a compañeros que están ahí adentro, ¿no? Totalmente. Y eso por un lado. Y el otro es, si lo viviste. Sí, lo viví. Y te voy a ser muy honesta, yo sufrí mucho, me importaba demasiado, inconscientemente hablando, pues yo no era consciente de eso, de lo que los demás pensaran de mí, me afectaba mucho. Aunque la Belén que yo mostraba, que es la que no, ¿entendés? Obviamente. Yo cuando estaba arriba del cubo, estaba en mi rol y yo iba por todas, o sea, yo tenía muy claro lo que tenía que hacer, pero el antes y el después, los pensamientos que tenía iban orientados hacia eso. En eso, en que dice uno, que empieza un entrenador de tal, no sé qué, y eso veía, aunque yo creía que no me afectaba, pero claramente sí. Entonces, acá hay una parte muy importante que es como muy cultural. Es más fácil hablar de los resultados de otro, que en vez de vos primero pensar en qué resultados tenés y desde dónde das esa crítica, esa autocrítica, y dos, ¿no? ¿Qué tanto conoces a esa persona? Porque es fácil, es fácil, es muy fácil hablar del otro. Entonces, al final, cuando vos decidís estar en alto rendimiento, exponerte, también sabés que esas son las reglas del juego. Hay un sistema, hay una cultura donde si vos sos el mejor o te ganó alguien en el anterior, vos estás expuesto a eso. Entonces hay una parte de aceptación, de decir, es que esto es así. Ponemos siempre el ejemplo, ¿no?, del fútbol, olvídate. Sí. Están todos así, ya con la forma que tiene el estadio, ya te está diciendo muchísimas cosas. Entonces si vos querés estar ahí en lo mejor de lo mejor, tenés que saber de que vos tenés que trabajar esta parte de cómo es que te lo gestionás con vos mismo y qué tanto permitís que te afecte. Y es ahí donde en mi caso yo sufrí mucho, pero también eso cuando lo entendí por qué, me liberó mucho también.
porque es como una carga que llevas. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho esto hablarlo en mis sesiones, porque hay muchas personas que creen que su problema está también en que tocaron con el dedo así, no tocaron con el dedo así, o en vez de meter la mano así, la metieron así. Claro. Te va a afectar porque es parte de la técnica, pero cuando vos hablas con esa persona antes de tirarse al agua, se cargó con muchas cuestiones que hacen que su energía no esté donde tiene que estar. Y que llegue por ahí a tocar así. Eso, y el centésima esa, de que yo he quedado fuera de un juego panamericano por una centésima, fue eso. Claro. No fue. Si pasé 28.5 y volví en 31, no fue eso. Claro. Pero cuando vos estás sumergido en esa realidad, crees que sí, porque no podés verte desde afuera. Es como que es difícil de extraerse. Claro, la persona, no sé, las personas elite, que obviamente que para mí son una inspiración, y hoy aún me sigo alimentando mucho de los deportistas de elite, porque los sigo a todos, tienen esa capacidad. Ajá. La tienen. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser? Lo tienen la capacidad. Por eso tienen los resultados que tienen. Bien, o sea que consideras que también creció un poquito, más allá de la natación en sí, el deporte en general, de que esa forma de verlo creció bastante en esto de la ayuda psicológica o no psicológica. Por ahí no es un psicólogo en sí, pero el acompañamiento desde afuera creció mucho en comparación al antes. Sí. Eso se nota. No tanto que se nota obviamente a nivel deportivo, sino en la vida en general, como que ya no se tiene tanto ese tabú y se tiene como más en cuenta, como esta palabra de que a mí me gusta mucho trabajar, es como la parte de tomar en cuenta a la persona como un ser integral. Okay. Donde que ese deportista es una persona y que si es una persona va a tener sus emociones y sus sentimientos y que por consecuencia se puede equivocar y que no es una máquina. Eso se tiene más en cuenta, pero cuesta bajarlo y aterrizarlo al sistema en sí. Queda mucho en depender mucho de yo, Belén, decido ir un coach o mi mamá me lleva, pero si vos hablas con el resto de los compañeros o con los coaches, sí, alguno te va a decir, pero no es que lo baja el entrenador y dice, miren chicos, vamos a hacer todos esto y voy a contratar un coach para esto y después están cada uno si aparte quiere agregarlo algo más. No, es algo que nace ahora desde el individuo, que eso antes no estaba. Es como decir, me duele el hombro, ya sé lo que tengo que hacer. Pero si me encuentro que los últimos entrenamientos salí llorando y que no le quiero ver la cara al entrenador porque no me siento a gusto, no hacen nada. Cuando otras personas dirían, ¿por qué no pedís ayuda, una ayuda diferente? Claro. Nace tanto más desde el individuo y no tanto desde el sistema. Que eso es una bache que aún cuesta mucho. Bien. Y bueno, yendo un cachito al anterior, el tema de los resultados y que a veces se juega tanto afuera. Siempre cada torneo es un torneo particular para cada deportista y en particular en la natación cada prueba es una prueba particular. O sea, ninguna prueba tiene el mismo objetivo. No es lo mismo en pecho que en libre o crawl, digamos, que en espalda, que en la combinada, que en la cantidad de metros. Tendríamos que conocer un poquito más el contexto de los deportistas como para poder juzgarlos o no juzgarlos y poder opinar más libremente. ¿O crees que todos los deportistas van siempre al límite de decir, no, esta competencia tengo que ser primero siempre? No, eso tiene que ver mucho con la estrategia y como muy bien decís, en qué parte del proceso estás cada uno. Entonces, por ejemplo, si vos siempre, salvo en algunos deportes, no sé, los deportes de invierno o algunos que otros que son diferentes, que van como no van con el ciclo olímpico, sino en líneas generales o el fútbol, que hay otras ligas que son más importantes que los Juegos Olímpicos, si no vos pensás en ciclo olímpico. Entonces vos tenés, si sos un apasionado del deporte y te gusta, vos sabés que ese chico durante 4 años va a estar viviendo un proceso. Y si terminó un ciclo olímpico, ponele que clasifica o no clasifique. Eso es indiferente, pero la estrategia va por el mismo lado. Vos sabés que esa persona quiere clasificar a un Juego Olímpico o que está haciendo un camino. Entonces, mínimamente saber que dentro de esos 4 años esa persona está viviendo un proceso y una estrategia. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces se ven resultados sueltos, donde esa persona no tiene ni idea en qué parte del ciclo olímpico está. No es lo mismo estar a un año de Juegos Panamericanos clasificados Juego Olímpico que haber terminado después de París 2024, donde estuviste 4 años para ese día. Entonces, eso es falta de información. Es decir, no se están explicando de que los deportistas en general nos vemos como procesos y como estrategias. Claro. Entonces, no es lo mismo, no me da la misma importancia si yo estoy volviendo a una pretemporada que esté a 1 segundo de mi mejor marca,
si vengo con una estrategia a que yo esté a 6 meses de hacer de la marca para un juego panamericano y no tendría que estar un segundo de mi marca. Claro. Sí, Entonces ahí donde no se entiende. Entonces esto es falta de información y al mismo tiempo falta de trabajar cuánta claridad tiene ese deportista en su proceso. Porque ponele, vos me decís, malísimo el resultado del otro día, y si vos estás conectado con tu proceso, vos sabés qué importancia tiene para vos ese tiempo y ese resultado y no te afecta malísimo. A mí me pasaba eso, que yo no tenía siempre el 100% de la claridad, por eso me afectaba. Y me dejaba llevar mucho, ¿por qué? Por la comparación, que es inevitable. Sí. Sí, siempre se va a terminar comparando, guste o no. El tema es ser racional en qué puntos se comparan. ¿Y para qué te sirve o no? Claro. O sea, vos te podés comparar, voy a casos extremos obviamente, con Phelps, por ejemplo, pero no te puedes comparar con Phelps. Tengo que entender dónde estoy yo, qué es lo que estoy haciendo, qué momento estoy, en qué lugar estoy y a qué voy a buscar. Bueno, pero eso vos sabés que es difícil de conseguirlo cuando no se tiene la información y las herramientas que yo te estaba mencionando hace un rato. Vos lo ves como súper bueno, pero eso si no viene desde la base, desde la educación de cómo se le enseña a entrenar o a convertirse en un nadador de alto rendimiento, en este caso nadador, pero no todos los deportes, no lo das por hecho, como que lo tiene que entender. Y después venís y cometés como errores grandes o vienen lesiones y crees que el problema sos vos, que vos sos el que no tiene talento y que no va a llegar a ningún lado. Y lo trasladas al revés. Claro. Y de ahí se genera como ese auto boicot de creer que siempre el problema es tuyo y ahí donde te cuesta pedir ayuda, bueno, muchas cuestiones. Bueno, Belén, y ya vamos a ir cerrando un poco. Primero, preguntarte cómo es la natación argentina. Desde allá, obviamente, cómo ves acá, cómo es, por decirte ejemplos, que hoy están recorriendo el mundo: Agostina, Ulises Casado, Ulises Arabia, Agostina Hein, Malena Santillán. ¿Cómo ves la natación argentina? La natación argentina la veo como que el año pasado, ¿no? Viéndolo también desde afuera, desde Europa, es como que fue una etapa de transiciones, de cómo las generaciones más nuevas empezaron a posicionarse y donde esos nadadores absolutos que hablamos, no sé, de Maca Ceballos, de Andrea Berrino, de Guido, donde son nadadores de mi generación, estaban como cabeza y ahora mismo es como que también se están empezando a equilibrar y donde esos nombres ya, Ulises Arabia o Maca Ceballos, como que están en la misma altura y quizás antes era como que por la experiencia, no por el resultado en sí. Y también yo creo que cada vez se tiene más en cuenta como el abrir la cabeza y no solamente quedarse entrenando en Argentina, porque es impresionante. No me lo quiero tomar como autorreferencial, pero yo sentí que desde que yo di ese pasito en el 2021, como que se abrió una puerta, porque hacía más o menos 10 años que ningún nadador argentino se iba a entrenar ni a competir a España fijo. Habían ido a Estados Unidos, han ido a Brasil, pero España fui yo, luego de 10 años, que el último fue Matías Aguilera, que eran, yo estuve con ellos en la selección argentina y luego caí yo y luego después vinieron Guido, Luchi y tal, y ahí es como que ahora se está tomando más en cuenta. También fue Dante Nicola, fue... sí, que fueron a Brasil. Bueno, y ahora hay unos más nadadores en Brasil, ahora también Agostina está como en Brasil, ¿no? Como compitiendo y representándolo. Entonces eso me parece que es muy bueno, pero al mismo tiempo deja entrever de que hay algo que trabajar dentro del país, que eso es algo que a mí me genera un poco de... de pena, un poco de dolor, porque también sé que hay muchos nadadores que están haciendo un esfuerzo, pero muy, muy, muy deslumbrante con respecto a la parte de poder prosperar, no como te digo, dentro del agua, sino hay otras cuestiones a nivel económico del sistema que no están ayudando, y yo creo que también si vos no tenés la cabeza fuerte y no estás muy convencido de ese proceso, puede ser que cueste que la nueva generación, no después de Ulises, sino como más chiquitos, puedan prosperar. Pero en línea general yo creo que hay una muy buena generación que ya tienen esto de la mente, de la forma en cómo hablan en las notas, de cómo los ves que tienen como ese nivel de conciencia que quizás nuestra generación lo tuvo, pero más al final de su carrera. Y no tanto, yo a los 18 años, 20 años no pensaba como ellos piensan. No sé, yo he hablado 1000 veces con Ulises y yo me quedo así, admirada. Le digo, qué lindo que pienses así con la edad que tenés. Y es admirable y es como esa diferencia
que nos vienen a enseñar también, porque al final de eso se trata, ¿no? Generación tras generación. Obviamente, vienen con una madurez por lo menos, o vienen más acelerados quizás. No sé si es la madurez en sí. Vienen de más chicos, ya son elite, y vienen más acelerados con todo un camino que se les va dando que decís, ¿por qué ya esté tan rápido donde estás? Yo no estaba en ese momento. Pero está buenísimo igual, porque también se muestra de que se puede y que el único camino no tiene que ser dentro de Argentina. Bien. Que hay un montón de formas en las que vos podés prosperar, mientras que a vos te vaya más con tu forma de ser. ¿No? Porque, por ejemplo, el cambio que hizo Ulises de irse a España y luego irse a Estados Unidos, no volvió a Argentina, es espectacular. Tenés que tener las cosas muy claras. No, y aparte y una mentalidad, claro, para hacer ese cambio sí. y la está rompiendo. Sí, y sí, eso sí. no está escrito, o sea, no es que algún nadador anteriormente lo haya hecho, es el primero. Ah, mira. No, o sea, es como, o iban a Estados Unidos, que es el caso de Santi Grassi, Sí. o se quedaban en España, o luego se quedaban en Brasil. Y ahí luego hacían toda su carrera deportiva y la finalizaban. Claro, No pero hubo ese un nadador, cambio de... no. Mira. Así que te dio una data importante. Bien, muy interesante eso. Bien, bueno, y el reencuentro con los chicos allá, ¿cómo te sentiste de volver a verlos prácticamente a unos unidos allá? Sí, no, la primera fue bastante emocionante, estaba como, ay, lo voy a ver. Pero luego ya, nada, fue 5 Ya minutos normal. y ya... Como si hubiese sido hacia un día que había dejado Claro. de entrenar con ellos y todos ahí abrazados y hablando de los entrenamientos y tal. Pero sí que es verdad que me encantó el sentirme como si yo seguiría siendo parte del equipo, tanto de parte de Fede, obvio, como también de parte de Guido, de Luche, de Guille, de Ulises, como que me contaban de cosas de los entrenos como si hubiese sido ayer, y eso para mí es hermoso, porque al final me quedo con esa frase de que uno siempre cuando está compitiendo se esfuerza mucho por tener unos buenos resultados, pero realmente lo que te queda después son esto. Claro. Son las personas, son Sí, los sí, momentos, sí. son los recuerdos. Es el hecho de dejar de competir o estar viviendo hace muchos años fuera de tu país o no, ya no ser más de ese club, pero que te miren y te vean como siempre, como, Claro. che, Belu, ¿te acordás cuando tal? Y Sí. es eso lo que me queda. Sí, la esencia de la persona. Pero cuando vos estás compitiendo, no lo ves. Claro. Así que yo Totalmente. me sentí como muy a gusto y obviamente que es como un shock de emociones y de energía para continuar tu día a día después de que lo dejé de ver. Bueno, me quedo con esto de que dijiste recién de no cerrar las puertas afuera. Me parece que está buenísimo. Sí, obviamente, una lástima que no se pueda crecer en su totalidad en Argentina, eso, claramente. Pero bueno, sí, siempre eso de tener la posibilidad de poder irse y poder crecer, siempre creo que tiene que estar acompañado de todo el entrenamiento y no que se cierre una puerta y decir, no, vos no te vas porque tenés que quedar acá. No. Eso Sí, creo sí, que sí. no va por ese lado. Y después, bueno, ahora sí, ya con lo último, ¿qué te queda este 2026? ¿A qué apuntas en este año? Este año es un año, yo le puse como la intención de que sea año de expansión, año de escalabilidad, de poder escalar, en este caso mi negocio y mis metas. Uh-huh. Hasta el año pasado fue un año donde estuve persiguiendo durante mucho tiempo una estabilidad y a finales del 2024 y durante todo el 2025 logré esa estabilidad, que cuando uno es autónomo y tiene su propia empresa es algo muy difícil, y ni hablar si estás en otro país. Tenés que aprenderte todo desde cero. Y este año, ya que tenía una muy buena base de estabilidad, ya voy a buscar como más de expandirlo y de poder llegar a mayor cantidad de personas, pero sin perder la esencia ni la base, ya por el simple hecho de darme cuenta de que la experiencia que tengo la tiene que conocer más personas y más personas me tienen que conocer, pero no tanto desde perseguirlo, desde me puse esta meta y lo voy a conseguir, sino desde que yo sé que tengo más por dar. Y es cuestión de, bueno, de ajustar, de cambiar las estrategias, de ponerse como a soñar más en grande, y este es el año justo para hacer eso, así que estoy con todas las ganas. Bueno, Belu, mil gracias por este ratito, que fue casi una hora, más o menos hablando. Iba a ser corto, pero bueno, perdona a la madre, disculpe. Así que bueno, nada, tengo que tirar una cosita nada más, que agradecer que esta picada así como me la armaron de amanecer acá en Roca Independencia. Les dije, le conté la idea a todo y me dijeron, sí, no hay ningún problema, así que me asesoran con esto por lo menos. Así que bueno, nada, esto es un pequeño chivo y el primer chivo que voy a tener en mi vida, creo. Así que bueno, nada, Belu, mil gracias por el tiempo. Suerte, ahora a la vuelta te volvés en 2 días y bueno, gracias por todo esto. Sí, la verdad es bueno, me la pasé genial, estaba muy buena la nota porque me hacía mucha ilusión también ver cómo ustedes, que me conocen de hace tantos años, cómo me vuelven a ver a mí después de como te digo, de tantos cambios.
y que hayas tenido la capacidad de acordarse de todo ese proceso en las preguntas, para mí es como que me has traído cosas que decía, ¿dónde estabas? Así que nada, me la pasé muy bien. Y también, bueno, incentivarte y motivarte a que esta acción y esta intención de hablar como de esto, de la parte que hay detrás del humano, de la persona, esté compitiendo o no, qué tan líder y referente es para la sociedad, porque al final mi forma de valores y de forma de trabajo es para un referente, para mejorar algo, una educación, las personas con las que trabajo, entonces está muy bueno que se le dé espacio también a eso, porque es una manera también de educar a la gente que nos está escuchando. Y ni hablar de cómo conectamos, ¿no? Los diferentes países, tanto si yo vivo en Argentina o no, es como poder seguir teniendo ese contacto, porque de eso se trata también, de no simplemente, como decía, quedarnos solo en Argentina, sino que argentinos hay en el mundo y hay muchos que tienen historias por contar. Obvio, y hoy lo has hecho, así que muchas gracias. Bueno, gracias a todos, nos vemos y hasta la próxima entrevista.